Hola, bienvenido a esta segunda parte de los rectificadores de onda completa con filtro. Esta vez, cierto, basado en la medición de este circuito. ¿Ya? Lo que vamos a revisar acá será cómo medir, cierto, su corriente eléctrica que se va a estar generando acá. Algunos, ciertos mediciones de voltaje. Y también, cierto, la obtención de la señal ya rectificada por medio, cierto, de lo que hace nuestro condensador o capacitor en sí. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a comenzar lo primero para abarcar esto. Será medir la corriente eléctrica que genera esto por medio del multímetro. ¿Ya? Entonces, básicamente, voy a utilizar acá mi multímetro. Voy a utilizar mi multímetro. Y súper importante considerar algunas cosas. Ya, yo previamente ya lo tengo acá configurado. ¿Sí? Pero recordar, como esto es una base de circuito rectificador de onda completa ya explicado, ¿cierto? Basado en algunas mediciones que se hicieron en videos pasados, ya sé que la corriente que se le genera acá en este circuito no supera los 20 mA. Por ende, mi escala va a estar bordeando eso, ¿sí? De corriente, ¿cierto? En rigor continuo porque ya estoy rectificando. Entonces, esa va a ser la escala primero al decirle al selector del multímetro que eso es lo que yo quiero ya medir. Otra cosa importante, acá en mi caso, tengo cuatro puertos, ¿cierto? Para poder medir. Tengo un puerto independiente para medir, como en otros casos también de su multímetro, ya un puerto para medir a un máximo hasta de 10 amperes. Después tengo un puerto que me dice, ¿cierto? Que puedo medir corriente eléctrica con la unidad de medida del ampere acá, ¿cierto? Pero un máximo de 2 amperes, ¿ya? Y por supuesto, bueno, acá tengo el extremo donde tú puedes medir todo lo referente a voltaje y resistencia y todos los comandos, ¿cierto? Que estén adecuados a él, ¿ya? El de 10 amperes no lo escojo porque es muy grande. Es muy grande dentro de ese nivel. Entonces no, es innecesario y aparte no me va a dar dentro de esto. Y tienes que ser claro porque si tú le dices una cosa acá al multímetro y posterior le dices otra cosa acá en el selector, no te dará los valores. Por ende yo voy a coger la escala en rigor más pequeña que me deja el puerto acá en este caso, que es de 10 amperes, para medir un máximo de 2 amperes, ya según lo que establece acá. Entonces conecto el terminal de prueba rojo acá, ya conecto ese terminal y procedo a medir. ¿Dónde o qué, en qué parte, cierto, voy a ejecutar esta medición? ¿Ya? Y básicamente voy a retirar el terminal negativo que yo tengo acá en el circuito, en este extremo. ¿Ya? Bueno, ahí pasé un poco a borrar. Pero lo que voy a hacer es intervenir este extremo. ¿Sí? Y aquí vamos a medir la corriente eléctrica en este caso. Muy grotesco acá. Pongo lo que corresponde a la opción de amperímetro, porque voy a mi corriente. Y cierto, bueno, se me anduvo borrando donde ocupé y establecí esto. Recuerda que tienes que conectarte en serie. Ya, de esta manera vamos a saber cuánto es la corriente que está generando este circuito en este momento. Ya, el punto determina o va a indicar, ya, aquí está la simbología, cierto, vuelvo a repetir, de un amperímetro. El punto significa la dirección del cable rojo de prueba de tu multímetro. Ya, la corriente viene así, cierto, y va a culminar acá nuevamente hasta que repita su ciclo. Entonces, básicamente, lo que voy a hacer, saco este terminal con mucho cuidado, y por ejemplo lo voy a dejar en un extremo. Puedo agarrarlo, cierto, tocar ese extremo con la mano, no hay problema, no va a pasar nada, ¿ya? Yo lo que hago acá, netamente, cierto, insisto, lo libero el circuito de algún tramo que no exista o revista peligro, ¿cierto? Y yo en estos dos extremos me conecto con el multímetro para obtener, cierto, su valor.
Vamos a ver qué nos arroja el multímetro en este caso. Y ahí nos da un valor aproximado. Ya, yo vuelvo a repetir, me estoy conectando en este extremo el positivo. Me voy a conectar acá en ese terminal del condensador. Y el lado negativo me conecto en ese extremo. Y ahí me da la corriente eléctrica aproximada. O sea, para este circuito rectificador de onda completa con filtro, tengo aproximadamente, ¿cierto? 16,45, 47 miliamperes. ¿Ya? Esa es la corriente que se genera en este circuito. Es importante, muy importante. ¿Ya? Ahora, recuerda, ¿por qué agregué la polaridad? Ojo, porque como tú le estás dando la polaridad en este sentido a tu circuito, si yo me equivocara de extremo, ¿ya? O sea, yo voy a tener, por ejemplo, los valores. Se me vuelve un poco complejo ahí medirlo, ¿ya? Pero me va a aparecer en signo negativo. Ese es claro indicio que tú estás midiendo, ¿cierto? Con la polaridad al revés, ¿ya? Así que netamente hay que tener ojo con eso. Por eso la idea es que no te equivoques, ¿ya? Lado positivo, desde donde viene el condensador en este caso, hasta terminar, ¿cierto? En este extremo. ¿Ya? Retiro este momento. Claro está que es cierto, bueno, tengo conectado ya mi transformador para estar haciendo estas pruebas. Conecto esto con cuidado, ¿ya? Y lo que voy a hacer ahora será medir su voltaje, ¿ya? Vamos a ver el voltaje que me entrega, en este caso el circuito, lo dejo acá. Sí, y voy a medir en los extremos de la resistencia. Podría hacerlo también en el condensador, lo vamos a ver, ¿ya? Acuérdense que aquí, como están en paralelo, ¿cierto? Los voltajes en un circuito paralelo van a ser iguales en rigor. Tengo la precaución en este momento, como voy a medir voltaje, importante para mi caso, devolver el puerto, ¿cierto? De puerto rojo a donde me permita medir voltaje, en mi caso, ¿ya? Entonces acá lo dejo. Y como también, ¿cierto? Ya he trabajado con los voltajes de este tipo de circuitos, ya en videos anteriores, con un rectificador de onda completa común y silvestre, ¿cierto? Ya sé que tampoco vas a superar acá un voltaje de 20 volts de corriente directa, ¿ya? Por ende va a ser mi escala adecuada, 20 volts. Entonces de esa manera lo configuro. Entonces ahora procedo a medir voltaje. Y me da un voltaje de 17.54, 53 volt de corriente directa. Un voltaje de 17.54 volt aproximadamente de corriente directa. Si yo mido en los extremos del condensador, perdón, estaba tapando acá. Ahí estoy. 17.54 aproximadamente. Estoy midiendo los pies de la resistencia. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, voy a medir en los extremos del condensador. Con mucho cuidado. Y fíjate que me da el mismo voltaje. ¿Ya? Y es lo que te decía, que este voltaje, ¿cierto? Como están los dos componentes conectados en paralelo, ¿ya?
el voltaje es el mismo en ambos lados. Así que bueno, ahí básicamente tenemos ya esta vez la medición de voltaje. Ahora, ¿qué más puedo medir? ¿Cierto? Bueno, utilizando el osciloscopio. Utilizando el osciloscopio. Ahí algo se alcanza a apreciar. Tengo ajustado en 10 volt por división. En 10 volt por división. Y el tiempo lo tengo ajustado en 10 milisegundos. O sea, la misma configuración que hemos estado haciendo hasta los otros videos. ¿Ya? Mi acoplamiento está en deseo, voltaje corriente directa. Por supuesto, mi punto de prueba ya está en 1 por. ¿Sí? Porque mi sonda, ¿cierto? Lo dejé en esa configuración. No, y quizá no se alcanza a ver mucho por el reflejo. Ya, esto también está en 1 por. O sea, prácticamente estoy listo para llegar y medir. ¿Sí? Entonces, nuevamente te voy a mostrar los dos tramos. Primero, antes de medir esta señal, ¿cierto? Con el filtro, que en este caso el condensado, ¿cierto? Lo que voy a hacer, voy a desconectar por un momento el transformador, solo por seguridad acá. Y, ¿cierto? Voy a sacar el condensador. El condensador, insisto, ¿cierto? Acá, claramente, si yo lo saco de un circuito, estos quedan previamente cargados, ¿ya? Pero aquí la corriente eléctrica de este circuito es tan pequeña que prácticamente yo no sentiré, ¿cierto? Alguna descarga o algo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto? En el momento de poder trabajar con alguno de ellos, ¿sí? Hay otras maneras de poder descargarlo, ¿cierto? De hecho, incluso hacer un cortocircuito acá entre sus terminales para, para poder descargar, ¿cierto? Como corresponde. De hecho, por medio de algunos multímetros también se puede hacer, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Vuelvo a repetir, acá no revestía ningún peligro, ya que la corriente es muy pequeña la que el rigor se estaba generando acá, ¿ya? Entonces, lo único que yo hice fue desmontar el condensador y el resto del circuito sigue igual, ¿ya? Y es netamente para mostrarte, ¿cierto? Cómo vamos a generar la rectificación de onda completa entre el extremo, que va a ser mi entrada con la sonda y salida con la sonda. Solamente para que tú recuerdes, ¿cierto? Cómo te generaba acá la señal. Conecto el transformador nuevamente. Acuérdate que está ajustado en 10 volt y 10 milisegundos por división. Ocupo acá netamente para que tú puedas observar dónde me conecto. El extremo de la sonda acá y mi lado negativo acá. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? El rectificador de ahí está el rectificador de onda completa. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? La media onda positiva, la media onda negativa en rigor acá en el oscilograma de mi osciloscopio. ¿Ya? Entonces, como este va a cambiar una vez que yo agregue el condensador, saco las puntas de prueba, ¿sí? Y nuevamente, básicamente por un tema de seguridad, voy a desconectar el transformador. Desconecto el transformador y voy a volver a conectar el condensador que saqué. Acuérdate que estoy utilizando, para este caso, lo expliqué en el video anterior también, un condensador de 50 volt y 100 microfarads. Conecto su terminal positivo y negativo. Esto también se explicó en el video pasado. Conecto esto nuevamente a sus extremos. El positivo acá, en la misma línea. Y el negativo, ¿cierto?
del condensador en la misma línea que mi resistencia. Procedo a dejarlo acá. Y voy a medir entrada y salida. Sigo midiendo la resistencia. Sigo midiendo la resistencia. Conecto el transformador. Y, ¿cierto? Voy a medir acá. No cambio nada más de la configuración del osciloscopio, lo mantengo así. Entrada y salida. Y lo que yo tengo que esperar al mirar esto, ¿cierto? Ahí está. Me estoy sujetando para poder ir explicando. ¿Ya? Y ahí yo puedo ver, ¿cierto? Apreciar esta línea un poco ondulada, no es totalmente recta. Y puedo ver justamente lo que hace referencia a al uso, ¿cierto? De este condensador. Ahí se me sale porque estoy aquí, ¿cierto? Medio incómodo entre grabar y ir sujetando los extremos. ¿Ya? Entonces aquí, insisto, así se vería entonces la señal ya con el condensador puesto. Es lo que ya te decía, ¿cierto? Que es más parecido, esto es mucho más similar a una línea, ¿cierto? Un trazo recto, ¿ya? Lo cual aún así se le podría alcanzar a apreciar el efecto del rizado. O sea, aquí hay un efecto importante, ya que está acá. De hecho, si yo le hiciera más zoom, yo podría ver lo que ya te decía anteriormente, que las señales, ¿cierto? No son completamente planas, ¿cierto? Siempre van quedando pequeños eh, eh, porcentaje, en decirlo, ¿cierto? De lo que es la rectificación, ¿ya? Entonces yo, claro, al ajustar el voltaje, yo voy viendo una especie de zoom, ¿cierto? De la señal y veo que totalmente no queda totalmente, ¿cierto? Lineal, ¿ya? Se puede ver más detalles, pero está acá, ¿cierto? La idea es que tú entiendas, ¿cierto? Lo que está ocurriendo acá en este caso, ¿ya? Para que lo puedas ver así bajo ese punto de vista, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Tendría, por ejemplo, en este caso, este condensador, ¿cierto? Puesto acá, ¿cierto? Y obtenida la señal que ya les contaba, ¿ya? Así que insisto, eso es súper importante que, que lo tengas claro, ya que esto da mucho más estabilidad para poder de aquí en adelante, ¿cierto? Construir o agregar más cosas, ¿sí? De hecho, no es solamente tú puedes agregar un puro condensador, puedes agregar otro, por ejemplo, y otros elementos que en la práctica, ¿cierto? Se utilizan bastante para mejorar esto todavía, ¿ya? En este caso son filtros, puedes después agregar otros elementos que te van a estabilizar el voltaje, por ejemplo, ¿sí? Y como ya medí anteriormente, que nos daba, bueno, en cuanto en 16 y algo en voltaje, ¿cierto? Ya tiene, ¿cierto? Esa base, voltaje corriente directa, ¿cierto? Como base para poder de ahí construir algo, hacer funcionar algo, ¿ya? Así que bueno, básicamente son esas mediciones que tú puedes hacer, ¿cierto? Dentro de esto. Yo vi dentro de este video, ¿cierto? La medición de la resistencia y de los diodos. Porque como te dije, ¿cierto? Eso yo lo abarqué en videos pasados y netamente ocupé la misma configuración que se te explicó, ¿cierto? Anteriormente, ¿ya? Lo importante entonces, no vuelvo a repetir, ¿cierto? Los cuidados que tú puedas tener acá con este elemento, ¿ya? A la hora de poder medirlo, ¿ya? Insisto, recuerda obtener la rectificación en la resistencia. Podría haberlo obtenido también en el condensador, sin embargo, insisto, en la resistencia es donde tú mides todo el tiempo, ¿ya? No lo hago netamente para que no tiendas, ¿cierto? Tú la confusión a la hora de medir, ¿ya? Así que eso, eso es cierto correspondiente a este tipo de señales. Acuérdate, medimos voltaje, medimos corriente eléctrica, medimos la señal rectificada sin el filtro, sin el condensador y por supuesto terminamos acá con
la señal ya prácticamente lineal o lo más similar, ¿cierto?, a ella por medio de este condensador o capacitor que estoy utilizando, ¿sí? Así que bueno, bueno, básicamente son esas comprobaciones que tú puedes hacer, ¿ya? Ya el circuito en funcionamiento, ¿sí? Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado, ¿ya? Que haya podido captar, ¿cierto?, básicamente las mediciones que realicé acá, ¿sí? No es complejo para nada, solamente hay que tener cuidado, ¿cierto?, a la hora de llevar a cabo las mediciones, ¿sí? Nos encontramos en un próximo video. Que estén muy bien.